en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 23. Mateo, capítulo número 23. Continuamos con nuestra serie Camino al Calvario. Este pasaje en esta mañana es uno de esos pasajes que son difíciles de predicar, porque no es un pasaje que escogeríamos para ser amigos. Este es un pasaje difícil, no es un pasaje que escogeríamos si queremos ser populares en el mundo. Este es un pasaje que es difícil. Aquí observamos ciertas cosas del Señor Jesucristo. Observamos ciertos aspectos de Él que no se habla mucho en las iglesias. Se enfatiza en las iglesias mucho el amor de Cristo, pero muchas veces descuidamos también contemplar que Cristo también tiene un lado que es aterrorizante. Y es lo que vamos a explorar. Ahora, este pasaje se divide en 39 versos. Lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte, de los versículos 1 al 12, encontramos la denuncia, la acusación del Señor Jesucristo en contra de los líderes, en contra de los fariseos y los saduceos. Los siguientes versos encontramos, versículos 13 al 36, encontramos la acusación de Jesús, la condenación de Jesús. Ese es un pasaje muy difícil. Y al final encontramos la lamentación de Jesús. Ahora la estructura de este pasaje, lo que toma lugar, es decir, lo que el Señor hace, es en una modalidad, es en la costumbre del profeta del Antiguo Testamento, donde los profetas levantaban la acusación del pueblo, la acusación de parte de Dios hacia el pueblo, y luego venía la condenación, y luego la lamentación. Es lo mismo que vemos aquí tomar lugar. Ahora les recuerdo del contexto de este pasaje. Si ustedes observan en el capítulo 21, donde estuvimos la semana pasada, vemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y vimos a la muchedumbre gritar, Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? El Hijo de David. Luego vimos al Señor entrar al templo y tumbar las mesas de los cambistas y de aquellos que vendían animales. El Señor limpia y reprende. En el capítulo 22, si ustedes observan, otro capítulo muy interesante de 46 versículos dividido en 5 partes, vemos que el Señor, no tuvimos tiempo de pasar por ahí, pero les puedo dar el contexto. El Señor ahí, primero que nada, a reacción de la oposición de los líderes que le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? Desafiando su autoridad. El Señor les da una parábola imprecatoria. ¿Qué quiere decir? Es una parábola en contra de ellos que los condena. Y es la parábola del banquete de bodas. Cual punto es
significa una acusación en contra de ellos y el rechazo del llamado. Les recuerdo que ellos perdieron a entender, se descuidaron, perdieron la oportunidad, descuidaron, faltaron a entender que el tiempo de su visitación había llegado. Entonces en los versículos 1 al 2 en el capítulo 22 el Señor les da esta parábola en contra de ellos. Del rey que manda a llamar a sus súbditos a venir a la boda. Que el banquete estaba preparado, pero los invitados rechazaron la invitación. Esta es una clara acusación en contra de ellos. Vemos que ellos responden con tres trampas. En los versículos 15 al 22 vemos que vienen los fariseos y le hacen una pregunta acerca de los impuestos. Y tratan de tenderle una trampa al Señor Jesús. Y el Señor les dice, bueno, den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y de esta manera les calla la boca. No obstante, también los saduceos vienen y le ponen un dilema acorde a lo que ellos entendían, porque ellos rechazaban la resurrección, le hacen una pregunta teológica al Señor Jesucristo y el Señor les responde que Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos, y que el entendimiento que ellos tenían, la caricatura que ellos se habían imaginado, porque los saduceos rechazaban la resurrección, era erróneo. Los expone. Y la tercera trampa es una pregunta legal. Es una trampa legal. Había un gran debate entre los maestros de la ley tocante al hecho de cuál era el mandamiento más importante. Ellos tenían 630 y pico de preceptos. Habían dividido la ley en 630 y pico preceptos. Y había siempre discusiones tocante a cuál era el mandamiento más importante. Y un abogado viene y le pregunta al Señor cuál era el mandamiento más importante. Y el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y el segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estas dos cosas se completa la ley. Vemos que les calla la boca. Y el pasaje termina con el Señor haciéndoles a ellos una pregunta. Una pregunta teológica tocante a David. ¿Cómo David llama al Mesías, su Señor? El Señor les pregunta acerca de esto. ¿Cómo es que David, hablando por el Espíritu, el Señor le dice a mi Señor, ven y siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos como peldaño? Siendo pues, les pregunta el Señor, David, ¿por qué le llama entonces Señor? ¿Y cómo puede entonces ser el Mesías hijo de David? El Señor está estableciendo su rango, su posición, su identidad como el Dios de Israel, el Señor que aparece en el Antiguo Testamento. Y este es el contexto de nuestro pasaje. Así es que en el versículo 1 del capítulo 23, si siguen conmigo, vamos a leer hasta el versículo número 12. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado
en la cátedra de Moisés, es decir, estaban sentados en el lugar de autoridad, de modo que haced y observad todo lo que ellos les digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino es que hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Llaman en lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre y Él está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque es uno vuestro preceptor, el Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, danos la bendición de recibir tu palabra en esta mañana. Danos entendimiento y que podamos aprovechar la exposición de tu palabra y que cree en nosotros un corazón de humildad, de arrepentimiento y fe. En Jesús te pedimos, Señor. Amén. He reconocido, ¿verdad?, en las mentes de todos que una de las características predominantes y más conocidas del Señor son su compasión, su ternura y su paciencia para con los pecadores. Su compasión y paciencia para con las ovejas descarriadas, ¿verdad? Esto es lo que muchos de nosotros, o la gran mayoría, incluso el mundo secular, piensa cuando pensamos de Jesús, ¿verdad? La gentileza, la amabilidad, el amor y la compasión que caracterizan a Jesucristo. ¿Verdad? Esto es lo que invoca en nuestros pensamientos. Pero hay un grupo de personas. Hubo un grupo de personas durante el tiempo que nuestro Señor ministró en esta tierra. Un grupo de personas con el cual Jesús actuó de una manera diferente, una manera que podríamos decir estaba fuera de su carácter. Jesús no mostró la misma paciencia con los líderes religiosos. Jesús no demostró el mismo nivel de paciencia con aquellos que debían de haber dado el ejemplo por medio de sus acciones. Ahora tenemos que entender que en este pasaje que estamos observando, Jesús sabe que la hora está cerca y el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado a su final. Es por eso que en esta última visitación a Jerusalén y al templo ha llegado el momento de confrontar la dureza e hipocresía de los líderes religiosos. Había llegado el momento de hablar directamente y sin tapujos a la gente y a los líderes. Así es que lo que ha de proseguir son algunas de las palabras más duras. Una de las palabras más duras pronunciadas por el Señor Jesús. Palabras que lo pusieron en abierto conflicto con los líderes religiosos.
Palabras que al final lo llevarían a la cruz del Calvario. Así es que lo que vamos a ver, lo que vemos aquí es el resultado, como dije, de lo que sucede en el capítulo 22. Esta es la reacción del Señor Jesucristo al ver la dureza del corazón de ellos. Es decir, llegó al punto que le colmaron la paciencia y al ver que su partida estaba cerca y su crucifixión estaba cerca, entonces el Señor los denuncia abiertamente. Imagínense el shock, la impresión que esto causó. La ciudad estaba llena, el templo estaba lleno. Recuérdense que era la Pascua. La Pascua había caído en ese año, en la misma semana. La Pascua estaba llena de peregrinos, el templo estaba lleno. Este era el tiempo en el cual se jactaban más los líderes religiosos, era cuando se ataviaban a lo mejor, ¿no? Era el tiempo en que se ataviaban para impresionar y caminaban casi flotando por las calles, ¿no? Era cuando, como dicen, se ponían su mejor vestido. Era el tiempo cuando caminaban más como pavos reales, ¿verdad? Ahora piensen en lo que el Señor les dice, ¿no? Versículo número 3 es devastador. Es simplemente devastador. Es una bofetada. Y sin el guante blanco, ¿no? Les dice, de modo que haced, ¿verdad? Dice, los escribas están en la cátedra de Moisés, es decir, que ellos se sientan en el lugar de autoridad, ¿verdad? Ellos están en el lugar de autoridad. Así es que obedezcan, dice, hagan lo que les dicen. Pero lo que sigue es devastador, dice, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Me imagino el rostro, ¿no?, de los líderes cuando el Señor Jesús dice esas palabras. Toda pretensión se remueve, ¿verdad? Esto es una lucha y sin cuartel. Así es que el Señor decide dar un golpe devastador y expone la hipocresía y la inconsistencia de los líderes religiosos. En el versículo 5 dice el Señor, todas sus obras las hacen para ser visto por los hombres. Como dicen los americanos, es for show. Es para impresionar, es todo un show. Es un teatro falso, ¿verdad? El centro de la verdadera fe, la fe bíblica, la fe que es cristiana en verdad, proviene de un corazón que obedece a Dios. Es una persona que vive los principios y los preceptos bíblicos de la fe. No solamente los profesa. Vemos hoy en día que hay muchos en las iglesias que son ortodoxos, como los fariseos, pero viven en inconsistencia. Hermanos, creer
tiene que significar vivir. Creer tiene que significar vivir. Como dijo Jacobo, la fe que no produce obras es una fe muerta. Alguien dirá, hermano, yo pensé que éramos salvos por la gracia. Sí, la gracia verdadera siempre viene con obras. La gracia produce obras. La fe verdadera es una fe que es fructífera. Una persona que hace lo correcto por amor a Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa. Una persona que hace lo que es correcto por amor a Dios y no por amor a los likes, como existe ahora en día, ¿no? La cristiandad del Facebook, o del X, o del Twitter. Llamamos esta la cristiandad cibernética, que es nomás una fachada. Es for show, es nomás para que nos vean que somos cristianos. Ponemos el verso, ¿no? Veo hermanitas ahí que se arreglan, según ellas, decentes. Son más sensuales que las mujeres de los cabarets. El ímpetu de la fe verdadera proviene de un corazón que busca la humildad y su único anhelo es ver a Cristo exaltado. Una pregunta que es justa de hacernos es ¿somos nosotros un peldaño para la fama de Cristo o es Cristo un peldaño para nuestra fama? Aquí vemos que el Señor les dice a los fariseos: ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Eran meticulosos en todo, ¿no? Fastidiosos. Ponían estas cargas pesadas en el pueblo, pero ellos no estaban dispuestos ni a mover un dedo para levantarlas, ¿no? Era una gran inconsistencia. Ahora vemos en el versículo 13. Si usted tiene una Biblia, probablemente esto esté etiquetado los 8 ayes contra los escribas y fariseos. Es interesante la palabra ay, ¿verdad? En nuestro idioma español, castellano, lo que sea, ya no se sabe qué es, ¿verdad? Pero bueno, la palabra ay proviene directamente del hebreo. Hoy, recuerda, amigo. y era el artículo de denunciación usado por el profeta del Antiguo Testamento. Era el artículo de condenación. Hoy, decía el profeta, y era el artículo de condenación. Esto se ve ejemplar, se ve en un ejemplo amplificado en lo que el profeta Isaías dice de sí mismo cuando es expuesto a la santidad de Dios. En Isaías 6, 4 y 5 dice: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: hoy, ay de mí,
porque perdido estoy, dice el profeta, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. El profeta está llamando en contra de él maldiciones. Esta es una maldición. El artículo ay para nosotros, ay, es una maldición profética. Así es que el peso de las palabras de Cristo cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están tratando de entrar. Es una pronunciación de condenación profética. Palabras muy fuertes. Ni dejáis entrar a los que tratan de entrar, dice, ni entran ustedes. Son piedras de tropiezo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas en cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibís mayor condenación. ¿Qué es lo que está condenando el Señor? A todos creo que hemos escuchado los sermones, ¿no? En el cual se nos ha explicado la palabra hipócrita proviene del término usado por un actor que usaba una máscara y pretendía ser algo que no era. Es por eso que ven al final del capítulo 21, les expliqué la última vez cómo el Señor maldice la higuera. Porque la higuera de lejos se veía como si tenía fruto. Y todo el mundo sabía que si una higuera tenía hojas y estaba frondosa de hojas era porque tenía higos. Y el Señor ve la higuera desde lejos cuando caminaba de Jerusalén a la casa de María y Marta. Y se acerca a ella y busca el fruto. Y no lo encuentra. Y la maldice. Era una higuera farisea, ¿no? Era una higuera hipócrita. Es la hipocresía la cual provoca la ira de Cristo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que somos rápidos para aplicar el texto al vecino. Tenemos que primero aplicar el texto a nosotros, ¿verdad? Y darnos cuenta que el punto aquí es que al Señor no le gusta la hipocresía. Al Señor no le gusta que pongamos el show, pero no seamos consistentes. A todos nos vemos bien en la iglesia. La pregunta es cómo nos vemos en la sala de nuestro hogar. ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo se ven nuestros hijos? ¿Verdad? Esa es la pregunta que debemos de hacernos antes de que podamos descartar este pasaje como algo que no nos concierne a nosotros, ¿verdad? Antes de que le hagamos, lo bueno es que yo acepté a Cristo en el corazón y por eso esto a mí no me aplica. Porque eso es lo que sucede. Toda la aplicación y la responsabilidad que tenemos como cristianos la descuidamos y la descartamos. Underestimate. La despreciamos en el nombre de una oración que hemos dicho para aceptar a Cristo en el corazón.
Estamos vacunados contra todas estas cosas, ¿no? Pero este no es el punto. De hecho, esta era la locura de los fariseos y los saduceos y los líderes, que ellos pensaban que porque estaban en el lugar de autoridad, estaban exceptos de vivir los preceptos que ellos imponían sobre el pueblo. Versículo 16 es muy duro. Ay de vosotros, guías ciegos, decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Y el Señor prosigue con su acusación. ¿Cuál es el punto? Son estas palabras de Jesús que lo ponen en colisión directa con los líderes. Son estas palabras que terminan de pavimentar el camino al Calvario. Es el hecho que confronta a los líderes. Lamentablemente, la iglesia ha padecido de amnesia durante la historia de la cristiandad, porque hemos visto que la actitud de los fariseos ha sido repetida y adoptada en toda la historia de la iglesia, ¿no? Es la misma actitud con la cual Martín Lutero se enfrentó con los líderes religiosos de su tiempo, cuando los confrontó con el Evangelio de Jesucristo y la necesidad de creer en Cristo solamente para ser salvos, sin necesidad de todas las ceremonias, los ritos y los sacrificios que la iglesia romana católica imponía sobre los creyentes, ¿verdad? Igual nosotros los evangélicos decimos, bueno, lo bueno es que nosotros no tenemos un papa. No, nosotros no tenemos un papa, tenemos miles de papas, ¿verdad? Todos los pastores en las iglesias que quieren correr como que ellos son el Señor de la iglesia. Son señores de su propio reino. Igual ponen cargas insufribles sobre el pueblo y ellos no están dispuestos a levantarlas. Me pregunto qué diría Cristo a la iglesia moderna, ¿no? A la iglesia del Facebook. Es muy difícil. Y es triste que hay mucha gente que, como digo, descarta todo esto y la actitud y las palabras de Cristo en la fuerza de una oración que dijeron algún día cuando pasaron enfrente a aceptar a Cristo. Este es un pasaje muy difícil. La aplicación es sencilla. Esto nos debe de llenar de sobriedad y amarnos a la autoexaminación y al arrepentimiento. Porque de alguna manera, hasta cierto punto, todos somos culpables. Pero recordamos que es precisamente por esta razón que Cristo vino a la tierra, para propiciar la ira de Dios, ¿no? Lo acabamos de cantar en uno de los himnos. De hecho, tuvimos un poquito de problemas encontrando la letra de este himno en español que cantamos, porque la letra original habla acerca de la ira de Dios. Y las traducciones que se han hecho al español, la gran mayoría rechazan. No quieren traducir la ira de Dios, ¿verdad? No quieren mencionar la ira de Dios. El evangelio de ellos es un evangelio sin ira. Es un evangelio de amor y aceptación, pero se olvidan de la ira de Dios, que es lo que hace la gracia de Dios hermosa.
irrazonable. Pero es por eso precisamente que Cristo vino. Porque nosotros no podemos satisfacer a Dios en nosotros mismos. Vino Él entonces a propiciar la ira de Dios, a hacernos aceptos a Él. Y que por medio de Él pues vivamos en el arrepentimiento, precisamente evitando estas cosas, ¿no? No porque queramos ganarnos la salvación y la aceptación, pero porque las hemos recibido, entonces podemos arrepentirnos con la seguridad del perdón de los pecados. Es sencillo, pero requiere fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdóname porque sé que no le he hecho justicia al texto, Señor, como se debe. Lo que es del hombre remueve, Señor, y deja la pura doctrina, lo que sana al Espíritu, lo que te glorifica a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.